Seguimos estudiando el valor presente neto y el ejercicio dice: para construir un puente se consideran dos sitios, norte y sur. Si es el norte, se realiza un puente por 52 millones, costos anuales de 35.000 por inspección y mantenimiento y renovación de concreto cada 10 años por 100.000. En el sur se construiría un puente y caminos que conecten con el puente, lo que costaría 40 millones y costos anuales de 20.000. Adicionalmente se generan costos de 40.000 cada 3 años y 190.000 cada 10 años. Con una tasa del 6% anual, elija una de las dos alternativas con base en el valor presente neto, asumiendo que el puente durará por siempre. Por tanto, vamos a calcular dos valores presentes netos, el del puente del norte y el del puente del sur. Si comenzamos a resolver con la información del puente del norte, hay que elaborar el diagrama. En el diagrama notarán que los 52 millones aparecen en el tiempo cero y los 35.000 aparecen a partir del primer año, es decir, en su diagrama en el 1, y de ahí en adelante cada año se pagan 35.000. Por lo tanto, es una anualidad que ocurre por siempre. Además, cada 10 años anotaron el costo de 100.000. Es decir, que en el año 10 aparece ese costo de 10.000 y en el año 20 otra vez ese costo de 100.000 y en el año 30 y así sucesivamente hay costos de 100.000. Por lo tanto, esos 100.000, si se darán cuenta, son un valor recurrente. Si nosotros trabajamos el valor presente neto y elaboramos el diagrama en una ecuación, nos quedaría de la siguiente forma, donde el valor de 52 millones ya están ubicados en el tiempo cero. Por lo tanto, no hay necesidad de agregarle un factor. Ahora bien, los 100.000 es un valor recurrente, ocurren cada 10 años. Esos valores, si recuerdan, hay que convertirlos en una anualidad primero, antes de llevar su valor al presente, al tiempo cero. De tal forma, como se repiten cada 10 años y primeramente ocurre la anualidad y después el valor recurrente, el factor que utilizaríamos sería anualidad dado un futuro. Entonces, esos 6.000 para convertirlos en una anualidad que ocurre por siempre, los multiplicamos por el factor AF 6%, 10. Con este factor ya es una anualidad, por lo tanto ya se puede sumar a los 35.000, que también es una anualidad que ocurre por siempre. Si lo sumamos, tanto la anualidad de los 100.000 con la anualidad de los 35.000, y luego los dividimos entre la tasa de interés, porque son anualidades que ocurren por siempre. Recuerden que la fórmula de un valor presente de una anualidad que ocurre por siempre es dividirlo, el valor de la anualidad, entre la tasa. Al dividirlo, esto ya sería un valor presente y ya lo puedo sumar con los 52 millones, porque ambas cantidades ya también están en el tiempo cero. Esto me da un valor presente total para el puente norte de menos 52.709.833. Pasemos a resolver el puente del sur. Para ello hay que elaborar el diagrama de flujo del puente del sur. Si ustedes lo elaboran, les quedaría que el costo inicial del puente del sur, es decir, los 40 millones, los tienen que ubicar en el tiempo cero. Una vez que ustedes ubiquen los 40.000 en el tiempo cero, la anualidad, y esta anualidad que ocurre por siempre,
sería de 20.000. Además, aparecen valores recurrentes, como sería la cantidad de 40.000 que ocurre cada 3 años y la cantidad de 190.000 que ocurre cada 6 años. Esas cantidades recurrentes, para resolverlos, hay que convertirlas primeramente en una anualidad y posteriormente sumarlas con la anualidad de los 20.000 y después utilizar la fórmula de A sobre I, es decir, de calcular un valor presente para anualidades que ocurren por siempre. El valor presente neto del SUR quedaría representado con la siguiente ecuación, donde los 40 millones ya se ubican en el presente, por lo tanto no hay necesidad de agregarle otro factor. Ahora bien, las cantidades recurrentes hay que convertirlas en una anualidad, por lo tanto, la cantidad de 40.000 que ocurre cada 3 años la multiplicamos por el factor anualidad dado un futuro. ¿Por qué anualidad dado un futuro? Porque la cantidad recurrente sucede después de las anualidades. Si ustedes lo pueden ver eso en su diagrama. Entonces, los 40.000 quedarían multiplicados por el factor AF 6%, 3. Y le agregamos la otra cantidad recurrente, que son los 190.000. Y esta cantidad la multiplicamos también por el factor AF. ¿Por qué? Porque la anualidad sucede primero que el valor recurrente de 190.000. Por lo tanto, esos 190.000 se multiplican por el factor anualidad a un futuro 6%, 10. Después de haber multiplicado cada valor recurrente por su respectivo factor y convertirlos en anualidad, los sumamos con la anualidad de 20.000. Al sumarlos, finalmente tenemos la anualidad, una nueva anualidad que se repite por siempre. Por lo tanto, para obtener el valor presente de una anualidad que se repite por siempre, hay que dividir el valor de la anualidad entre la tasa de interés, que sería de 0.06, como aparece aquí al final. Si nosotros sustituimos, obtendríamos que el valor presente neto del Puente del Sur sería de 40.783.083. En conclusión, se debe construir el puente en el sur ya que presenta menores costos.